Vamos a nuestra segunda parte del programa, tal y como ya habíamos adelantado ayer para hablar de un sector que ha tenido mucha y sigue teniendo mucha incertidumbre, en este caso, como les comentaba, con la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas. Buenas tardes, consejera, ¿qué tal está? Hola, muy buenas tardes, Muy bien, buenas gracias. tardes. Y también, como siempre, en compañía de nuestro contertulio habitual, Saúl García. Buenas tardes, Saúl. Hola, Paola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, consejera, antes de adentrarnos en el mundo de la educación, que tanta polémica ha traído y sigue trayendo, preguntarle un poquito, como no hemos tenido la suerte de contar con usted antes debido a toda esta pandemia, entre otras cosas, ¿cómo ha afrontado toda esta, digamos, esta nueva normalidad, ¿no? ¿Cómo ha afrontado el hecho de que el COVID haya venido para llevarse y arrebatarnos la antigua normalidad y todo lo que ha traído? Bueno, educación no se queda fuera de todo esto. También, efectivamente. Todo lo contrario, ¿no? Pues mira, yo creo que todos estamos con cierta incertidumbre, porque no cabe duda que ante una cosa de este tipo, de esta envergadura y tan novedosa, la incertidumbre tendría que estar, y también el miedo a no hacer las cosas correctamente, porque de nosotros depende tantas personas, en este caso los niños. Tengan en cuenta que, por ejemplo, nosotros tenemos más de 400.000 alumnos, más de 20 y pico mil profesores, las familias que llevan a estos niños, que están, quiero decir, que es un movimiento de personas que van a ver en septiembre tremendo, ¿no? Entonces, si ya de por sí en cualquier sector hay incertidumbres, como digo, pues imagínense en educación, que empieza pues una cosa de mucha envergadura. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo y poniendo todo lo que está en nuestra mano para que efectivamente las clases sean presenciales y las familias estén tranquilas, que va a tener todo el protocolo que Sanidad nos indica para que los niños efectivamente puedan regresar con seguridad, y los docentes, evidentemente, y en eso estamos, poniendo todo en marcha para que el 15 de septiembre, que es cuando empiezan las clases, pues los niños puedan asistir. ¿Y cómo va este protocolo? Es decir, ¿ya se tiene asentado lo que va a ser el protocolo de principio de curso, como dice en septiembre, o todavía hay ciertas... No, bien. El protocolo está determinado. El protocolo se hizo siempre por supuesto, con los expertos que más saben, que son los que asesoran al gobierno en el COVID, y también con salud pública. Nosotros no podíamos sacar un protocolo que no tuviera el marchamo de salud pública. Son ellos los que efectivamente entienden de este asunto y son los que nos tienen que dar la mayor seguridad. Ese protocolo está hecho, es un protocolo general que indica cómo se van a agrupar los niños, cómo van a ser cómo es el día a día de los niños en el centro, el comedor, el transporte, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego habrá un plan individual por centro, cada centro hará el suyo, con uno nosotros le ponemos el modelo y ellos hacen lo que llamamos el plan de contingencia de cada uno de los centros. Porque aunque haya cosas generales, luego cada centro adapta ese protocolo. Por ejemplo, por decir, no es lo mismo un centro con pocos alumnos que con muchos, no es lo mismo un centro que tiene comedor que no lo tiene, no es lo mismo primaria que secundaria. Quiero decir, todas esas especificidades se pondrán en ese proyecto, en ese plan de contingencia, que lo tendrán hecho antes que los niños lleguen a clase. ¿Qué tal, consejera? Buenas tardes. Yo le quería preguntar precisamente por digamos, qué margen de maniobra tiene cada centro, hasta qué cosas puede decidir, si son los centros los que tendrán que decidir si, por ejemplo, hay clases por la mañana y por las tardes, o si algunos alumnos no pueden ir a clase o no pueden ir, no sé, no pueden ir 2 días sí, un día no, o algo así. Es decir, eso depende de los centros, si tienen que dar clase en otros lugares, en otros espacios que no están en el centro, en fin. No, vamos a ver, hay cosas que son básicas y para todos los centros, común a todos los centros. Es la presencialidad, es muy importante que todos los niños vayan, y es muy importante que se empiecen a ocupar los espacios de pequeños a mayores. Quiere decir esto: si un centro de secundaria, que es donde se va a dar más estos casos, tiene que separar por la norma que ha puesto Sanidad, que entre un niño y otro, entre un alumno y otro, exista 1,5 metros de distancia, una clase que mida, pues, por decirle algo, 40 metros, la cabida de esos alumnos está limitada, es decir, pues a lo mejor caben 18 y no más. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo grande que había de 30 niños el año pasado, 35, se tiene que dividir en 2. Eso quiere decir también que, aparte de la contratación de nuevo profesorado que atienda a ese subgrupo, también es verdad que vamos ocupando más espacio de lo que teníamos. Entonces empezamos, por ejemplo, con primero, se llenan todos los grupos y subgrupos de primero, se llenan los de segundo, los de tercero, y llega un momento que cuando llegas a bachillerato ya no hay más espacio. Entonces, ¿qué niños pasarían a la tarde? Los de bachillerato.
porque entendemos que los pequeños necesitan, aparte de la presencialidad, la mañana, porque también, aunque no sea nuestra función principal, la conciliación familiar también es importante tenerla en cuenta. Entonces, es más fácil que un niño esté por la mañana, un alumno, que al fin y al cabo son preuniversitarios, estén por las mañanas solos en casa, que esté un niño de 12 años, que son los que tienen los primero de la ESO, ¿no? Entonces, si un centro tiene la capacidad de espacio para poner todo el mundo por la mañana, encantado. Que no, tendrá que buscar la tarde para atender a estos niños de bachillerato. Y eso ya lo van a saber cuando... Ya lo saben. Ya lo saben, los que van a tener que ir por la tarde ya lo saben porque ellos, lo que han hecho los profesores, o lo que han hecho en estos casos los equipos directivos junto con la inspección, es saber de cuántos espacios tienen y cuántos grupos van a tener que formar. En función de eso, y ellos saben que hay grupos que no pueden. Es verdad que ahora, estos días, estamos buscando incluso esos espacios alternativos, algunos de ellos lo han planteado, y los ayuntamientos se han dispuesto que, por supuesto, todo lo que queramos, si ellos tienen espacios para ocuparlo, no habría problema ninguno para cederlo. Bien, pues en aquellos casos que lo cedan, tienen que tener unas características en el sentido que tienen que estar cerquita de los centros, no puede ser que esté en la otra punta del municipio, porque si no tendríamos que trasladar a esos niños y eso es un trastorno. Quiero decir, si reúnen unos requisitos mínimos, lo que ha dicho la FECAN es que ellos están dispuestos a ceder esos espacios y yo se lo agradezco. Y en función de eso, pues, repartiremos los niños. Consejera, yo quería, precisamente, ahora que hablaba de los ayuntamientos que también participan en esto, ¿no? Y tienen que tener constancia del protocolo y demás, hace pues una semanita o así hablábamos y entrevistábamos aquí al alcalde de Teguise y también al alcalde de San Bartolomé. Si le parece, escuchamos lo que hablaron ellos de educación. Hace 15 días, ¿no? ¿Qué tipo de protocolo se va a hacer en ese desescalado educativo? ¿Qué ratio se va a aplicar? Porque sé que los profesores están aplicando la ratio en el programa Calplan a través de 30. No va a cambiar nada, sino mascarillas, geles y todo el mundo para adentro. ¿Qué pasará con los colegios que están súper masificados como Playa Honda, Playa Blanca y sobre todo el colegio de Costa Teguise? Y la parcela por edificabilidad ya no se puede poner más aulas modulares. ¿Qué tipo de protocolo de seguridad e higiene va a pasar en los comedores? Que ahí los padres tienen muchas dudas. ¿Se va a contratar un equipo de técnicos especialistas para implantar esos protocolos o se va a dejar la responsabilidad en los profesores? La consejera lo que me respondió es que se tenía presentado un protocolo de actuación ante la autoridad sanitaria y estaban pendientes de que si se lo estimaba o se desestimaba. Parece ser que se lo ha estimado, pero solicita la colaboración de los ayuntamientos, y es lo que yo decía antes, no es mi competencia, pero ¿qué le digo yo a esos padres, a esas madres y a esos alumnos que el ayuntamiento no ha hecho una mano? Pues tendré que tirarme, o sea, que comerme lo que no es competencia, pero para que la comunidad educativa del municipio arranque, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, pero lo que sí tenemos bien claro es que en este momento no hay una ficha financiera segura, no lo digo yo, ahí están las declaraciones de Román Rodríguez, no hay una ficha financiera segura para si baja la ratio contratar los profesores. Si tenemos un rebrote, no hay un plan de actuación para erradicar la brecha digital que tenemos en Lanzarote sobre todo. Usted ve de la parte media alta de la isla, prácticamente la fibra óptica no llega. Y la gente no puede acceder a la educación. ¿Qué está haciendo el gobierno de Canarias en este caso? ¿Dónde están las infraestructuras informáticas, las tablets, los ordenadores, la formación al profesorado para dar las clases online? Tampoco tengo la respuesta. Pero sí tuvimos a los padres de Arrecife reclamando este tipo de elementos. Entonces, y sí, están empezando a leerse esos protocolos, a interpretar esos protocolos, a ver cuáles son las distancias entre los alumnos y ya evaluar cuántos grupos de más se van a formar, porque no caben todos los alumnos que antes habían en esas aulas. Y entonces, bueno, estamos pues en esa fase, ¿no? Un poco de incertidumbre, porque va a hacer falta más espacio, porque vamos a tener que cambiar la consejería y los centros, la dirección de los centros, los horarios, habrán cursos escolares que tengan que darse las clases por la tarde. Como bien decías, pues hará falta un incremento de la plantilla de personal, profesorado, ¿no? Pues de maestros, maestras y profesores, profesoras que cubran esa demanda. Y en definitiva, todo muy incierto. Los interventores de los ayuntamientos tienen muy claro dónde está la línea que separa el mantenimiento de los coles de las obras que les corresponden a la consejería. Ese es otro de los debates que hay. Y quizás si hay algo importante en todo esto que nos afecta a algún cole es el tema de los comedores. Es decir, ¿qué va a pasar con los comedores? Porque los comedores ya son pocos, vamos a tener que guardar una distancia importante entre alumnos y alumnas,
bueno, pues se está pensando incluso hasta que puedan comer en las aulas, en fin, bueno, pues todo este tipo de cuestiones junto con las empresas de catering, es todo de verdad que bastante complejo, pero por lo menos ya tenemos, tras la llegada de Manuela, creo que ha hecho un buen trabajo a la consejería, ya tenemos un protocolo por el cual empezar a caminar, ¿no? Que era lo importante, ¿no? Tener algo a lo que agarrarse para empezar a, bueno, a ver la luz, ¿no? Bueno, lo importante, como bien decía de último, ¿no? Es que ya tenemos ese protocolo que era muy importante. Ahora, a partir de ahí, cada centro, como dice, tendrá que adaptarse de alguna manera a este protocolo. No sé por dónde quiere empezar, por ejemplo, el tema comedores. Sí. ¿Cómo se va a hacer si, por ejemplo, como dice, se estructuran ciertas aulas con ciertos alumnos, luego en el tema de comedores, cómo se Vamos a ver, gestiona? es importante una cosa, los comedores solo existen en primaria, no en secundaria. En secundaria existen las cafeterías y tal. Entonces, como la estructura que se va a mantener en los centros de infantil primaria van a ser los grupos de convivencia estable que se llaman, llamado burbuja, eso quiere decir que los niños, por decirle un ejemplo, de tercero A forman una sola familia con su tutor, ellos son un grupo de convivientes que no pueden tener mezclas con tercero A. Tercero A y tercero B no se pueden mezclar, por señalarlo así de una manera clarita, ¿no? Si este niño de que está en tercero A necesita ir al baño, va con mascarilla. Por si se encuentra en el pasillo o en el propio baño otro niño del otro grupo. O sea, aquí lo seguro es mantener este grupo de convivientes cerrado, para que no se contaminen unos con otros. En el comedor pasará igual, o sea, los grupos se mantienen. ¿Cuál es la fórmula adecuada? Pues si usted tiene los niños comensales de tercero A en una zona del comedor, separado con una mampara se pone el tercero B, de manera que no haya contacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, en comedor? ¿Y qué pasaría? Lo mismo en las guaguas de transporte. Si las guaguas de transporte ya tienen su protocolo, yo ya me he reunido, mire, con lo que decía el responsable del Ayuntamiento de la Villa, ¿no? Vamos a ver, yo ya he tenido reuniones con los transportistas, con los responsables, nosotros tenemos comedores de atención directa, donde ya se está atendiendo todo este tipo de cosas, de mampara, de todo lo que va a separar. Lo mismo tendrán que hacer, evidentemente, los de que sean de catering. Entonces, teniendo transporte, teniendo los comedores, los profesores, se les ha llegado, a todos ellos se les ha mandado el protocolo y también advirtiéndole que el plan de contingencia le llegará en estos días, de manera que el 1 de septiembre empiecen a hacerlo. Ya ellos saben cómo tienen que agrupar a los niños porque se les ha indicado. Quiero decir, la cosa ha avanzado mucho, desde luego hay que poner en práctica y hay que perfilar varios flecos, evidentemente, ¿no? Pero de verdad que yo cada día tengo más confianza en que los equipos directivos, no es que yo quiera darle la carga a ellos, sino es su responsabilidad también, o sea, juntos hacemos las cosas. Yo, por muy maravilloso que yo pinte todo, si el equipo directivo no está con nosotros para desarrollarlo, es difícil, igual que nosotros le hacemos falta a ellos. Yo creo que en este caso son las personas que tenemos que poner en marcha todo esto, evidentemente son los docentes, con sus equipos directivos a la cabeza, es la propia consejería y un elemento fundamental que son los padres. Por eso, para mí es tan importante lanzar un mensaje de tranquilidad, que es lo que yo le decía a los sindicatos. Ellos pueden reivindicar todo lo que quieran, estaría bueno, encantada de que ellos vayan y luchen porque sus trabajadores, sus representantes tengan las mejores condiciones laborales. Pero sería bueno enviarle a los padres algo de tranquilidad, ¿no? Al fin y al cabo tienen que mandar a los niños y la incertidumbre que ellos tienen ahora mismo no puede seguir, o sea, porque ya lo que les digo es que ya todas las cosas se están poniendo sobre la mesa y todas las cosas van saliendo. Lo de transporte, lo de comedor, lo de las propias aulas y se contratará, claro que tenemos ficha financiera. Desde Madrid se han repartido 2.000 millones de euros precisamente para todas las comunidades para poner en marcha el curso COVID y nosotros Canarias le corresponde 83 millones de euros. Eso se va a gastar en todo lo que es la contratación de profesorado, en todo lo que son las partidas económicas que se le inyectan a los centros. En este caso es un gasto corriente que llamamos para las mamparas, para los geles hidroalcohólicos, para todo ese tipo de cosas. Ellos tienen una dotación extraordinaria para que puedan comprarlo, ¿no? O sea, vamos haciendo las cosas. Es verdad que nos queda un poquito más de un mes para que los niños lleguen, pero yo creo que estos flecos que faltan se terminarán por resolver. Y ya tienen claro aproximadamente en cuánto se tiene que incrementar el profesorado y dónde están, digamos, los puntos más débiles, si digo por islas o en fin, en qué islas habrá que contratar más si en primaria o en secundaria, y si va a haber, porque supongo que si no va a haber problema de dinero, a lo mejor puede haber problema de
de encontrar al profesorado, Sí, no lo sé. claro, ahí en algunas especialidades es posible. Vamos a ver, los grupos de de primaria, se van a mantener como está en aquellos que no se sobrepasan la ratio. Si la sobrepasan, evidentemente tendrán desdoble. Pero así todo, se les va a dar un profesorado de más, horas, nosotros llamamos darle horas, pero no cabe duda que son profesores lo que se les da, para que cada centro, en función de sus necesidades, puedan emplear esas horas. Es decir, tengan en cuenta que los responsables de COVID van a tener unas horas. Ese responsable de COVID, que es el que hace de enlace del centro con el centro de salud y con la familia, debe tener unas horas de más y se la vamos a dar, evidentemente. Y quiero decir, tengan en cuenta también que hay muchos niños que han estado 5 meses sin clase, algunos han tenido atención online y otros no, por distintas razones. Estos niños han perdido, entre comillas, una serie de clases que yo creo que sería interesante, y se va a hacer así, en esa evaluación primera que se hace, en la evaluación inicial, contemplar cómo llegan estos niños para darles los refuerzos necesarios. Con lo cual, los centros de primaria van a tener necesidad de tener algún profesorado de más y no el justo que ha tenido siempre. Esas son unas contrataciones que se hacen. Y luego el problema, entre comillas, vendría en secundaria, o el problema en el sentido de la cantidad de profesores que vamos a necesitar. Nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, cubrimos todas las necesidades de todos los centros de Canarias sin tener en cuenta los profesores de más, porque hay que garantizar que todos los centros de Canarias tengan profesores de las instrumentales, por lo menos de lengua, de matemáticas, todos la tengan, y luego el 1 de septiembre empezamos a nombrar todos los demás que van a ir a los desdoblamientos. Con eso garantizamos, ya digo, que todos los centros estén cubiertos en las asignaturas fundamentales. Y bueno, y abrir todas las listas. Se abren todas las listas a partir de este momento, todas las listas para que efectivamente aquellos profesores que no han tenido oportunidad de apuntarse se anoten. Yo creo que si algo bueno tiene, a pesar de todo lo de la pandemia, es la cantidad de personas que van a trabajar, precisamente de todos los que están en paro, los profesionales de la enseñanza se van a poder enganchar a las listas. Y con respecto al tema de los espacios, consejera, que imagino que esto ocurre en toda Canarias, ¿no? Pero lo comentaba el alcalde tanto de la villa como de San Bartolomé, cuando se trata de colegios un poco más reducidos, digamos, y que hay que dividir las aulas, nos comentaban pues que quizás, bueno, aquí en Lanzarote tenemos muchísimas aulas ya prefabricadas y demás, entonces los famosos barracones, digamos. ¿Cómo que hay otra vía para poder meter a los alumnos en esas divisiones? No, vamos a ver, por eso le decía que los de infantil van a seguir igual. O sea, vamos a ver, si el año pasado en el colegio X tenían 40 espacios, esos 40 espacios son los mismos que van a tener ahora. No van o sea, la demanda va a estar más en secundaria, que es donde se desdobla totalmente, ¿no? Y por eso venía el uso de la tarde, porque durante la mañana, vale. ¿entiendes? O sea, es la única solución. A menos que haya, como digo, algún espacio que pertenezca al ayuntamiento o cualquier otra institución que nos los deje y que podamos, bueno, ayudar, pero es muy difícil. Mire, es raro, nosotros estuvimos mirando, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Instituto concreto, para no hablar de Lanzarote, en Las Palmas, por ejemplo, el Isabel de España, necesita 14 espacios, 14. Es muy difícil encontrar de cualquier ayuntamiento, 14 espacios vacíos de aula, o sea, es complicado. Por eso de ahí viene el uso de la tarde, del turno de tarde, para poder cumplir con esto. Estos serían, todos los niños pequeños sobre todo irían de mañana, luego hay unas cuadrillas de limpieza que limpian para que vuelva a entrar el turno de tarde, ¿no? Y así en todos los sitios es que no son muchos. Yo pensé, al principio estaba preocupada, a mí me preocupa aunque sea uno solo, pero quiero decir que al principio pensaba, pero mire, de todos los centros de Canarias, que son cerca de 1000, yo creo que de tarde puedan quedar, usando la tarde, 80 como mucho, en toda Canarias. Incluso algunos de ellos ya tenían la tarde, usando la tarde, por ejemplo en el sur de Tenerife, que es una zona muy masificada, ya habían niños que iban de tarde. O sea que, contando incluso eso, que sí, aunque no hubiera COVID, pues no es tanto la cantidad de espacio que vamos a necesitar. Porque este doble horario, ¿cómo se haría? ¿En función a conveniencia de padres y alumnos? O por nivel, o sea, por nivel. Nosotros vamos llenando las clases con primero de la ESO, se llenan sus espacios, se cumplen sus espacios, en segundo, en tercero y cuarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vamos a programar primero de bachillerato, resulta que no tenemos más sitios. Vale, es decir, que es por niveles, que se llenan por... Sí, vale, aquí nadie elige nada, no tienen que elegir los padres, no tienen nada.
que nosotros vamos completando los espacios con el número de alumnos que haya y cuando lleguemos a un momento determinado que no tenemos más, pues se desdobla por la tarde. Y todo el bachillerato va de tarde, por ejemplo, ¿no? Hay otros centros aquí en Lanzarote, hay centros donde van a poder separar los chicos, o sea, tener los grupos sin necesidad de usar la tarde y hay otros que sí, dependiendo. También están los ciclos, que hay centros que tienen ciclos formativos. Quiero decir, todas estas enseñanzas se van a tener que pasar a la tarde probablemente. Supongo que, claro, ante esta circunstancia excepcional, digamos, ahora me imagino que casi lo único que preocupa a la Consejería del Gobierno es intentar arrancar el curso de la mejor manera posible y hay muchos retos en la educación que probablemente tengan que posponerse, vamos a decir, ¿no? Algunos de ellos tienen que ver con la educación en sí, pero otros tendrán que ver con infraestructuras. No sé si le ha dado tiempo a ver ya, por lo menos respecto a Lanzarote, a medio plazo, digamos, cuáles son las necesidades, porque en los últimos años se ha visto que había falta de suelo para hacer algunos colegios, algunos institutos, más o menos se ha ido arreglando y no sé si hacen falta infraestructuras de forma urgente en Lanzarote que no se puedan posponer. A mí me dio mucha pena que el instituto que estaba programado, ustedes se acuerdan, en Maneje, estaba el solar, estaba el dinero, estaba todo, y se dejó de hacer, o sea, no se hizo, porque entendieron que lo mejor era hacer, reconvertir el Nivestolé, los geranios, todo aquello, sí, y el Mercedes Medina, sí. Se hizo eso, en aquel momento los responsables de educación entendieron que esa era la solución. A mí me hubiese gustado tener un instituto nuevo en el Maneje porque Lanzarote necesita de infraestructura educativa, ¿no? Bastante tiempo hemos estado sin ella. Vamos a terminar las obras que están pendientes. Por ejemplo, el Instituto Daría, yo estoy casi seguro que a finales de año ya estaría, de hecho ya estamos incluso finalizando, ¿no? Nunca me atrevo a decir una fecha determinada, pero por los cálculos que tenemos, yo creo que ya el próximo año, o sea, en enero, se puedan ya pasar los niños al instituto nuevo. ¿Dónde está quizás la problemática mayor? En Costa Teguise, en el CEIP Costa Teguise y también en Yaiza, ¿no? en la parte de Playa Blanca. Ahí es donde están los dos problemas más graves, ¿no? El de Playa Blanca van para adelante las obras y lo que hemos hecho en el CEIP de Costa Teguise es obras pequeñas que permitan estar un poco mejor de lo que están, pero sin olvidar la redacción del proyecto. El otro día yo tuve reunión con el alcalde allí en el mismo Parlamento, como él es parlamentario, yo fui a una comparecencia, aprovechó para sentarnos un momentito y vimos la necesidad de sacar por lo menos el proyecto, porque sin proyecto no se puede hacer nada, quiero decir, y ya le prometí, y de hecho lo hago aquí también, el compromiso de redactar el proyecto del nuevo CEIP de Costa Teguise, porque es de mucha necesidad. Ya está bien haciendo parches, hasta ahora era imposible. Yo recuerdo cuando estuve en la viceconsejería, intenté hacer aulas fijas en vez de los modulares, el suelo no estaba adecuado, luego ya el ayuntamiento hizo lo que tenía que hacer, que era convertir ese suelo en un suelo educativo y ahora ya se puede hacer ese centro. Entonces yo diría que son las dos mayores necesidades que tenemos en la isla, Sur y Costa Teguise. Sí, porque Arrecife había nombrado el posible instituto ese de Maneje, si no recuerdo mal, el anterior equipo de gobierno. Bueno, alegaba que en Arrecife ya no había tanta presión de alumnado, ¿no? Es decir, que sí, había bajado el número de alumnos y que quizá no era necesario. Yo creo que es posible que yo no creo que se haya sido tan significativo el descenso de alumnos. Yo creo que lo hicieron para poder convertir lo que en aquel momento todavía no era un centro integrado, el centro integrado Son Sama, convertirlo, que era una idea importante. O sea, es bueno que que Lanzarote contara con ese centro integrado. Pero yo lo hubiese dejado un margen. Lo que yo le había dicho antes de eso era que bien, que yo sabía esa necesidad, pero que entendía que eso se hacía con un instituto que aliviara todo esto, ¿no? Ellos entendieron que era mejor lo otro y así lo hicieron. Yo ahora por ahora no lo voy a tocar, pero no le extrañe de que teniendo el proyecto hecho, el espacio y todo, yo creo que es una infraestructura que Lanzarote necesita y es probable que la hagamos en su momento. Pero hablando de retos, es verdad que ahora nos ocupa mucho y nos preocupa todo lo que tenga que ver con el COVID, pero Lanzarote, Canarias en general, tiene grandes retos en educación. Ya estoy cansada, estamos cansados todos de estar siempre en la cola de todas las listas ¿no? En todos los parámetros, ¿no? Es un poco triste y entonces nosotros eso no lo vamos a abandonar.
De hecho, la persona que está al frente ahora mismo de la CUE, de la Agencia Canaria de Calidad y tal, precisamente el perfil que me pareció interesante traer es un sociólogo muy reputado y tal, precisamente para hacer el estudio adecuado del sistema educativo en Canarias, qué es lo que estamos fallando y cómo resolvemos esto, ¿no? Porque el fracaso escolar, el abandono escolar, todo ese tipo de cosas, tenemos que saber por qué y cómo vamos a resolverlo. Y luego hay una parte fundamental que además estoy muy contenta de que la ministra haya apostado mucho por lo que es la AFP, la formación profesional, que en España siempre ha sido como un patito feo. Yo creo que no se le ha dado el lugar que le corresponde y en Canarias tampoco, ¿no? Entonces yo creo que esa apuesta, además me alegra, yo digo, ella tiene una sensibilidad especial con la AFP porque ella procede del País Vasco, donde allí la AFP es pionera en muchísimas cosas, que por cierto la ministra me llamó esta mañana, me dio una alegría, no por nada, pero que una ministra sea capaz de llamar a una consejera para ver el seguimiento, cómo están las cosas y tal, y esa cercanía lo tengo que poner en valor, porque no solamente que ella se entere cómo estamos nosotros, sino nosotros saber que tenemos ese respaldo en Madrid, para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Y digo que, por ejemplo, en Canarias lo de AFP me parece esencial y es uno de los pilares que vamos a desarrollar. Es una de las reivindicaciones, de hecho, por lo menos en Lanzarote, de gran parte del empresariado, ¿no? Claro. De que se haga, digamos, bueno, que la formación profesional, que durante muchos años ha tenido un gran desprestigio. Efectivamente. Es casi como que vayan a estudiar FP los que no sirven aquellos para que otra no cosa. sirven para Sí. estudiar, pero sí sería bueno que se adaptara, Sí. bueno, no Sí, solo sí, además, que se mejorara y que se adaptara también a las necesidades del claro, mercado laboral, claro, ¿no? y si queremos hacer un modelo de desarrollo distinto, tenemos que tener la gente preparada para que lo haga, porque si no, ¿qué hacemos? Después tenemos la mano de obra de fuera. Lo normal es que nuestra gente se forme en aquellas necesidades que tiene su sociedad, ¿no? Y yo creo, además, no tenemos que mirar muy lejos, porque yo sé que Alemania es potente en FP, por ejemplo, ¿no? Europa en general lo es, pero sí tenemos modelos especiales aquí que han dado un resultado magnífico, como por ejemplo esto que le digo del País Vasco, la FP del País Vasco es pionera en muchísimas cosas y la gente sale muy bien formada y da respuesta a esas necesidades que tiene la sociedad vasca, por ejemplo, ¿no? En Valencia también funciona muy bien, entonces tenemos los modelos en España, entonces adaptándolos evidentemente porque allí en el norte de España es más industrial que otra cosa, nosotros tenemos otras características, pero lo que es la organización, los modelos, yo creo que nos pueden ayudar mucho. Así que eso es un reto que tenemos y que vamos a intentar cumplirlo. Y, bueno, le quería preguntar otra cosa más sobre la formación profesional, porque si no recuerdo mal, el empresariado pide al gobierno o a la consejería que la FP tenga, bueno, que se gestione no sé si a través de una viceconsejería propia, de una dirección general o de otra consejería, no recuerdo bien ahora exactamente qué es lo que pedían, pero no sé si eso se está estudiando por parte del gobierno. No, ahora mismo sí, ellos han pedido siempre que sea dándole la importancia que ellos entienden que tiene y que la tiene, pues ellos entienden que más que una dirección general que lleve muchos otros asuntos, porque la dirección general de FP, lleva enseñanzas especiales como pueden ser las de arte, las escuelas de idioma, adultos, o sea, que quiere decir que es una dirección general muy amplia. Quizás no hace falta que sea una viceconsejería, pero quizás que se divida, ¿no? Porque ya de por sí tiene una entidad tal, la FP, que ya es suficiente para tener una dirección general, ¿no? Hasta ahora no lo hemos mirado porque yo llegué hace mes y poquito, ¿no? Y tenemos otra urgencia, pero son cosas que se van mirando a medida que vamos. Ahora mismo yo en el último consejillo que tuve, el único y último que he tenido, ahora la semana que entra tenemos otro, en esos consejillos lo que sé es todas las direcciones generales se juntan para tratar los temas y bueno, pues esto ahí se llevará todo este tipo de cosas porque me gusta discutirlas, hablarlas. Me parece que es muy importante que todos y cada uno de los directores o directoras generales sepan qué pasa en la otra dirección general. No me gusta para nada que sea una consejería parcelada por direcciones generales, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas vamos a elaborar lo que es el proyecto de lo que falta de legislatura, o sea, hacia dónde queremos ir, cuáles son los objetivos, cómo vamos a programarlo, lo que se hace cuando se llega a un sitio, ¿no? Entonces ellos están ahora en esta primera semana haciendo un análisis de cómo encuentran ellos cada uno de sus áreas y están haciendo, eso es lo que les pedí hace 10 días o así, y ahora la próxima semana ya tendremos sobre la mesa la situación actual
y qué queremos hacer en cada una de ellas para poder hacer esa programación general. Y consejera, usted también, bueno, consejera de universidades. Actualmente las dos universidades están en Gran Canaria, como sabemos, y Tenerife. Esto quiere decir, digamos, que los alumnos de las islas no capitalinas se ven económicamente hablando perjudicados de alguna manera, siempre, pues bien sea por estancia, por transporte y demás. No sé si desde su consejería, está claro que ahora hay que atender ciertas urgencias, pero no sé si desde su consejería tienen previsto algo para paliar estas diferencias. Mire, le voy a contar una anécdota. Cuando empezaron a reivindicar fíjate lo vieja que soy, la Universidad de Las Palmas, yo vivía en Las Palmas, precisamente. Y entonces había unas manifestaciones tremendas y tal, ¿no? Y recuerdo que en ese momento cogí un taxi para ir de un lado a otro y el taxista me preguntó, ¿y usted no va a la manifestación? ¿No? Y yo le dije, yo estoy encantada de que haya universidad aquí, no le digo que no, pero para mí no es prioritario, porque ¿sabes lo que pasa? Que yo soy de Lanzarote. ¿Y qué es lo que pasa? Prefiero una universidad potente, ¿no? O dos, muy bien, pero ¿qué pasa con las islas menores? O sea, para un hijo mío, da igual que haya dos que haya una, siempre sale de casa. Entonces, a mí me parece que muy bien, dos universidades, además ha sido magnífico que Las Palmas cuente con ella y la otra, perfecto, pero la situación de los hijos y hijas, de los conejeros, del resto de las islas menores, estamos en las mismas circunstancias. O sea, a mí me parece que lo más importante, que debería ir a la par, es residencia que sean con un precio simbólico, los chicos y chicas puedan ir y que los padres no les resulte tan insostenible económicamente, ¿no? Y en eso, vamos, yo nunca me he quitado eso de la cabeza. No he tenido, para eso tengo que tener más responsabilidad de la que tengo, pero desde luego a mi director general de universidades es una de las cosas que dentro de ese plan que me va a presentar, es una de las cosas que quiero que introduzca. Algo hay que hacer. Sí, porque efectivamente, independientemente de que se potencie, hay quien quiere que se potencie aquí un campus universitario, que aunque evidentemente no va a llegar a tener muchas facultades, pero y la otra posibilidad es que tengan más ayuda los estudiantes de Lanzarote para que se iguale el coste, por lo menos, con los de las islas capitalinas, ¿no? Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? Eso tiene un problema. Es decir, cuando es un distrito universitario, imagínate que yo te pongo aquí, pues por decir algo, una cosa que no tiene nada que ver, pero por no nombrar lo que hay. Algo de, por ejemplo, una facultad que tenga que ver con los aparejadores, para formar aparejadores. Bien, para acceder a ese, puede acceder cualquiera de las islas, de cualquier isla, no tienen preferencia los de Lanzarote. Entonces los campus que se hacen aquí, o bien le pones algún punto más por cercanía o por procedencia, o si no, las plazas te las quitan, entre comillas, otros que vengan de otro sitio, ¿no? Y a veces es preferible tener unas buenas facultades, unas buenas universidades, potentes, con todo que sean de última generación, por decirlo de alguna manera, pero que garantice que aquel chico que no quiere estudiar enfermería, que es lo que está aquí, o turismo, pueda hacer cualquier cosa afuera. Y yo creo que se garantiza más teniendo unas residencias económicas que de ninguna otra manera, porque es verdad que tanto los ayuntamientos como los cabildos suelen pagar los billetes, hacen alguna aportación en ese sentido. Lo importante es la estancia, lo que resulta para cualquier padre desprenderse todos los meses como mínimo de 500 euros. Eso no lo puede pagar cualquiera, ¿no? Y más en esta situación de crisis que tenemos y que va a durar. ¿Y yo quería preguntarle cuál es el motivo o los motivos, porque es verdad que usted está al frente de esta consejería hace muy poquito, y más en una situación tan complicada, ¿no?, que le ha tocado. ¿Cuál es el motivo de que precisamente, en fin, vayamos tan atrasados en el tema educativo, en el sector educativo de la educación aquí en Canarias? Bueno, mira, no se puede separar para nada dos cosas. Primero, ¿de dónde partimos? No me puedo comparar, vuelvo a nombrar la otra vez el País Vasco, pero puede ser cualquier otra región de España, ¿no?, que siempre ocupan los primeros puestos y nosotros los últimos. No se puede partir del mismo sitio. O sea, nosotros teníamos ya hace muchísimos años, un retraso importante cultural y social con respecto a otros sitios. Y eso lo llevamos arrastrando, ¿no? Y luego, por otro lado, la situación socioeconómica que tienen las familias es fundamental. Cuando uno hace cualquier encuesta, cuando uno ve un estudio sobre eso, es fundamental. Yo por eso me acuerdo de discutir con aquel ministro tan nefasto que tuvo España, que era Wert, en el tema educativo,
y cuando yo tenía que ir a sustituir al consejero, a las mesas sectoriales que existían en Madrid, yo discutía claramente con él este asunto, porque ellos no lo tenían en cuenta. ¿Te acuerdan? Acuérdense que subieron la nota media para acceder a becas, y yo discutía con él en el sentido de decir, vamos a ver, un chico saca un 5, procedente de Ginamar, digo Ginamar porque es un barrio conocido por las dificultades económicas que tiene, es más valioso que un 10 de alguien que vive en el centro de Las Palmas con unos padres que tienen una cultura mayor y tal. Es que hay mucho, por eso quiero decir la importancia que tiene la situación socioeconómica y cultural de las familias en el tema educativo, ¿no? Y eso, la pobreza que hay en Canarias infantil es muy alta, y junto con la pobreza está todo lo demás. Entonces, aunque a educación no le corresponda claramente, de manera clara, paliar todo este tipo de cosas, cuando yo tuve la responsabilidad de ser viceconsejera, la batalla nuestra, y mía particularmente, era los comedores de verano. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque sin ser un tema puramente educativo, que yo podía haber cerrado las puertas de los centros el día 30 de junio, y después eso pertenece a otra gente, que no soy yo, ¿no? Que no es educación. Si nosotros como gobierno y como responsables públicos no somos capaces de todos echar una mano para que esto avance, la cosa va complicada. Pero volviendo a su pregunta, tiene mucho que ver eso, ¿eh? Tiene mucho que ver de dónde partimos. Hemos avanzado muchísimo. Cuando nosotros miramos los informes PISA y ustedes quitan, o los equipos quitan la parte socioeconómica, no se crean que la diferencia es mucha. Igual que no es grande la diferencia entre colegios concertados, privados y públicos. Solo tienes que tener ese factor. Si ese factor no lo tienes en cuenta, la cosa cambia mucho, ¿no? Pero es normal que los chicos que tienen refuerzos educativos en sus casas, con profesores particulares, con una madre o un padre que la acompaña a hacer los deberes, y lo pones enfrente de otra criatura que el padre no tiene ese conocimiento, que llega a la casa hecho polvo de trabajar en unas condiciones tal, las condiciones son distintas absolutamente. Y afortunadamente por el tema de las becas, es Ayudado. verdad que ha ayudado mucho y que afortunadamente, repito, está bajando lo que es la nota de corte y ha subido la cuantía económica, que eso es algo que ayuda muchísimo en estas circunstancias. Sí, así es. Pues, bueno, no me gustaría despedirme sin antes, creo que hemos visto, les pregunto, el spot del Gobierno de Canarias, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, El Último Regalo, que vimos la primera parte, recordamos, de hecho lo vimos aquí, pues no me gustaría despedirme sin antes ver la segunda, donde el propio autor recalca la importancia de seguir cumpliendo las medidas de seguridad. Cuando leí el guión por primera vez me quedé impactado. Piensas que en una reunión familiar estás seguro y no es así. Esto no quiere decir que no vayamos a visitar a nuestros familiares. Hay que ir a visitar a nuestros familiares y a nuestros mayores, son muy importantes, pero tenemos que hacerlo con las medidas pertinentes de seguridad. Bueno, cuando grabamos la escena de la UCI, yo estaba actuando, pero en el momento que escuché acción grabando, se hizo un silencio y solamente escuchaba el respirador y el monitor, y entonces sentí que aquello era real, muy real. Es muy importante que todos mantengamos las medidas de seguridad, las distancias, la mascarilla, lavarnos las manos y todas aquellas instrucciones que nos den las autoridades sanitarias. Son gestos que pueden evitar mucho. Bueno, qué importante, ¿no?, el hecho de seguir cumpliendo las medidas de seguridad. De hecho, este primer anuncio lo tenía aquí apuntado, que fue todo un éxito viral, fue elogiado, de hecho, por parte de sociedades científicas, de colegios profesionales de ámbito precisamente sanitario, y superó los 23 millones de visualizaciones y alcanzó más de 71 millones de personas en Facebook y ha tenido repercusión en otros muchos países. Creo que es súper importante. No sé, consejera, me gustaría terminar precisamente hablando de si cree precisamente que la gente está muy relajada ahora mismo. Yo creo que llegó un momento que se relajaron, es verdad. Había mucha necesidad de ver a los amigos, estuvimos cerrados mucho tiempo y todo eso es comprensible. Pero desde luego estoy preocupada con los rebrotes que han habido, por ejemplo, en Canarias, ¿no? Y cuando vemos que son jóvenes, el otro día hablando precisamente con el comité, con uno de los miembros del comité científico, me decía que ha cambiado totalmente las edades de las personas que están ahora afectadas, ¿no? Ahora, de la edad de 60 años para arriba, me parece que hay un 10%, cuando antes era más de 50%, ¿no? Ahora están en los jóvenes y es precisamente por ese relajamiento que ha habido, ¿no? Yo creo que me preocupa que ellos lo pasen, y además pensando que a los jóvenes no les afecta y si les afecta poco. No es cierto.
Hay jóvenes en la UBI, quiero decir que la cosa puede, depende cómo esté la persona, le puede afectar más o menos. Por lo tanto, un recordatorio. Es un poquito nada más que lo que nos falta. Yo creo que esto pase pronto. Yo creo que la vacuna está a punto de llegar, eso es lo que me decía ese comité científico, y vamos a hacer ese esfuerzo, porque es una pena que estropear todo lo que hemos hecho durante todos estos meses de confinamiento, precisamente por una fiesta, por lo que sea. Que yo no digo que no vayan a la fiesta, pero con las medidas de seguridad oportunas. Efectivamente, yo creo que como tal y como dicen, ¿no?, que hasta que llegue la vacuna es responsabilidad nuestra. Sí, totalmente. El hecho de que sigamos medianamente estables, ¿no?, a pesar de esos rebrotes que están afortunadamente controlados de momento, o el hecho de que nos pase como en otras tantas comunidades, ¿no?, que han tenido que dar pasitos hacia detrás en lugar de hacia adelante. Bueno, pues muchas gracias, Saúl, por acompañarnos hoy también. Te veo mañana y muchas gracias, consejera, un placer. A ustedes, gracias. Y a todos ustedes también les veo mañana para hablar con el consejero de los centros, delegado de los centros turísticos de aquí de Lanzarote, Benjamín Perdomo. Buenas tardes.